Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Bueno, hoy espero que no se me Hola, trabe nada. ¿Cómo va? ¿Todo bien? bien. Me alegro. Hola, Bueno, buenas tardes, profe. hola, hola. Ahí va. Hola, Bueno, buenas hoy tardes. prendí velita para que no se me apague ni la computadora ni nada. Tengo otra computadora por las dudas. Vamos a tratar de estar, estamos preparados, ¿sí? Bueno, chicos, no sé si tienen alguna duda antes de que arranque la clase, si hay algo que me quieran preguntar. ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, arrancamos entonces, sí, trato hoy de liberarlos un poquito antes, que el otro los liberé más tarde. Así que bueno, si quieren silencien micrófonos y arrancamos con la clase de hoy, que es un poco, los vengo engañando, porque todavía no entramos en lo que es estrictamente deporte, que la próxima les prometo que sí. Hoy vamos a hablar más de lo que serían los factores de riesgo cardiovasculares, o mejor dicho, las enfermedades o problemas de salud que están más relacionados a estos factores de riesgo, ¿sí? Que también impactan sobre, digamos, sobre lo que sería la alimentación, porque tenemos que tener ciertos recaudos especiales, ¿sí? Hasta ahora vivimos hablando de lo que es la alimentación saludable para la población en general. Pero hay que tener en cuenta que si bien esa alimentación saludable es para todos, a veces cuando hay una patología o algún problema de salud determinado, hay que hacer todavía más hincapié o tener algunos recaudos más en lo que es la alimentación, ¿sí? Hoy vamos a hablar de algunas enfermedades particulares o problemas de salud determinados que por una va a ser la diabetes, la hipertensión, ¿sí? El sobrepeso y la obesidad, y a su vez también lo que sería el sobrepeso y la obesidad en niños. Algunos como consideraciones a tener en cuenta, más que todo a la hora de la nutrición, y también algunas cositas capaz también pueden ayudar a la actividad física, que ustedes ahí van a saber mejor que yo, pero por lo menos tenemos como una guía ahí también, ¿sí? Pero, bien, bueno. Bien, antes que nada, veamos qué es un factor de riesgo o en sí qué es el riesgo. El término riesgo es utilizándolo como un sinónimo de probabilidad, pero más bien de que ocurra algo negativo, algo malo, ¿sí? Y es un daño más bien potencial, porque no es seguro. Son todos factores que pueden ir sumando, que si uno va sumando esos factores de riesgo, después sí puede condicionarnos a un problema. Así que es un daño potencial, que puede surgir o la posibilidad de que ocurra un peligro, ¿sí? Que llega a materializarse en un proceso presente y o futuro, ¿sí? Esperen que alguien me escribió, a ver si. Bien. Hay alguien que tiene problemas de conexión. Bueno, espero que se pueda conectar. Acuérdense, igual siempre las clases pues quedan grabadas, así que cualquier cosa, si alguien no se puede conectar hoy, después la puede ver grabada. Bien, y hoy vamos a hablar más que todo de los factores de riesgo cardiovasculares, ¿sí? Que tienen que ver con la salud del corazón propiamente dicho, y que se pueden clasificar estos factores de riesgo según la calidad o poder predictivo de que ocurra un problema a nivel cardíaco, justamente. Y estos factores de riesgo los podemos dividir en dos grandes grupos, en factores modificables y factores no modificables. ¿Sí? Según tengamos la posibilidad de intervenir sobre ellos, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a distinguirlos. ¿Cuáles son los factores no modificables? Algunos ya vienen marcados genéticamente, digamos, ¿sí? Como el sexo, bueno, o la edad, uno no puede, digamos, cambiar la edad que tiene, antecedentes familiares de primer grado, y más si tuvo alguna enfermedad cardíaca de primer grado, antecedentes personales propios, si la persona, por ejemplo, ya nació con alguna enfermedad cardíaca o no sé, una diabetes, ¿sí? Estas cosas son, digamos, son factores de riesgo que uno no puede modificar, lamentablemente. Después podemos, digamos, más que modificar, podemos interceder en cómo tratar de mejorar esa patología, pero no la podemos prevenir, por decirlo de alguna forma. En cambio, después tenemos factores de riesgo que son modificables, porque sí está a nuestro alcance poder tomar decisiones para que eso no ocurra. Y acá viene lo que sería la hipertensión arterial, los niveles elevados de colesterol, el tabaquismo, el sedentarismo, el grado de adiposidad, diabetes, pero no era el tipo 1, sino que es la diabetes tipo 2, el alcohol, el estrés y algunos factores psicosociales, ¿sí? Y esos van a ser los principales factores de riesgo cardiovascular. Vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿sí? Arrancamos por los no modificables. Dentro de ellos yo dije que estaba la edad.
¿Por qué? El tema es el siguiente, a medida que vamos creciendo, nos guste o no, vamos creciendo, vamos envejeciendo, ¿sí? Nuestro riesgo va aumentando. En los hombres tienen un riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular luego de los 45 años, mientras que las mujeres tenemos un poquito más de ventaja, nuestro riesgo aumenta después de los 55 años, y más que todo porque hay un factor de efecto estrogénico, ¿sí? Que por eso se relaciona con el segundo punto, que es el sexo, porque el hombre por sí tiene mayor riesgo de enfermedad coronaria que la mujer, porque ese factor, digamos, protector de los estrógenos, digamos, a la mujer la conserva un poco más de ese riesgo cardiovascular, ¿sí? Pero bueno, el tema es que después de los 55 años de edad, con la menopausia en general, la mujer pierde un poco ese efecto protector, así que nivela un poco ese riesgo cardiovascular con el hombre. Por otro lado, otro factor no modificable es los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular de primer grado o prematuro, digamos, algún familiar, ya sea padre, madre, ¿sí? O en el caso de los de padres que tengan hijos con enfermedades cardiovasculares, tienen mayor riesgo, ¿sí? Que aquellas personas que no tienen antecedentes de primer grado. Por ejemplo, no sé, algún padre que murió por infarto agudo de miocardio, capaz que el hijo, por ende, tiene un riesgo aumentado, así que por ende está bueno que se hagan más chequeos o digamos, controles de rutina más seguidos, como para tratar de prevenir, ¿sí? Y después están los antecedentes personales, como por eso enfermedades ya diagnosticadas a lo mejor o de nacimiento, que se desarrollaron un poco más de grande, pero que igualmente ya es alguna, no sé, falla a nivel de alguna válvula cardíaca, ¿sí? O alguna cosa como una... aumento de lo que sería el tamaño del corazón, ¿sí? Que hay, digamos, hay chicos que nacen con eso, entonces, por ejemplo, ahí ya hay también un mayor riesgo de, obviamente, contraer otra enfermedad más importante de enfermedad coronaria. Ellos decía que eran los no modificables, ¿sí? Que uno no puede interceder. El tema es que hay otros factores que sí son modificables, y habíamos dicho que uno de esos era la hipertensión arterial. ¿Por qué? En realidad a veces puede ser que la hipertensión arterial sea hereditaria. El tema es que cuanto más alta es la hipertensión, más riesgo hay. Entonces uno lo que sí puede mejorar es a través de la alimentación, y bueno, si es necesario medicación, ir disminuyendo esa presión o que se mantenga lo más estable posible, que no vaya en aumento, para no aumentar más aún ese riesgo. Lo mismo con los niveles elevados de colesterol. Acá también les diría que es como semi-modificable, porque se acuerdan que en la clase pasada les hablé que hay un factor que determina, digamos, hay una causa genética que también hace que el colesterol esté elevado, ¿sí? Por ejemplo, mi hígado fabrica colesterol, y si digamos, genéticamente yo tiendo a fabricar más colesterol que otra persona, capaz que ese colesterol va a estar aumentado genéticamente, entonces eso no lo puedo modificar. Pero si encima yo tengo el colesterol aumentado, o tengo esa tendencia genética, pero como mal, y lo voy a seguir aumentando. Entonces, acá es donde el colesterol es semi-modificable. Y hay gente que a lo mejor come muy mal, entonces tiene el colesterol aumentado por culpa de la alimentación o por falta de actividad física, entonces por eso es modificable, ¿sí? El alcohol, esto sí es 100% modificable, digamos, influye también directamente sobre la enfermedad cardíaca, porque, digamos, el consumo excesivo de alcohol tiene consecuencias fisiopatológicas a nivel cardíaco, ¿sí? Y cuanto más alcohol consumo, y por un periodo más largo de tiempo, mayor va a ser el riesgo. Obvio que por eso no es que por consumir una vez cada tanto alcohol no va a pasar nada, pero bueno, hay personas que a lo mejor se exceden un poquito más, y ahí eso es lo que hay que tratar de prevenir. El estrés también diría que es semi-modificable, en verdad, está acá, pero el estrés lamentablemente uno no lo puede controlar del todo, y el estrés de por sí igual no es perjudicial. El tema es que cuando se hace inmanejable, ahí sí puede, digamos, producir un desequilibrio que por ende sí puede llevar a un aumento del riesgo cardiovascular. Y lo que sí uno también puede modificar a lo mejor es tratar de buscar cosas que ayuden a liberar ese estrés. Sí, no sé, hacer algún hobby, escuchar música, hacer actividad física, todas cosas que ayuden a bajar esos niveles de estrés. Así que por eso también decía que era semi-modificable, porque una parte que todos estamos estresados y no se puede cambiar demasiado. Dentro también de los factores modificables está el tabaco. La nicotina que tiene el tabaco produce daño más que todo a nivel de la pared interna de lo que son las arterias, y justamente puede producir alteraciones en lo que es la coagulación, aumentando la capacidad de las plaquetas para formar coágulos, y como, digamos, consecuencia producir un gran problema cardíaco.
desde ya que encima, más allá de esto, el hábito de fumar también hace, o sea, digamos, el tabaco en sí, hace que el colesterol bueno, que es el HDL, baje y aumente el LDL. Así que ahí también, si aumentamos encima el colesterol, más riesgo aún. Y está estudiado que la incidencia de fumar aumenta 3 veces más el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares. Y ojo con los fumadores pasivos, porque el fumador pasivo también puede llegar a tener, digamos, está también expuesto a ese agente patógeno, carcinógeno, que también puede aumentar, digamos, sin quererlo, su riesgo cardiovascular. Así que el tabaco sí es también 100% modificable, y hay que tener mucho cuidado porque se relaciona mucho con muchas enfermedades cardíacas. Y después también tenemos acá de vuelta, que también lo pondría más en un semi-modificable, factores psicosociales, ¿sí? A veces el bajo nivel socioeconómico, la falta de cierto soporte, aislamiento social, el estrés más que conlleva esto, emociones negativas, ¿sí? También pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El sedentarismo es otro de los factores 100% modificables, y donde la inactividad física se considera uno de los mayores riesgos para lo que es las enfermedades cardíacas, ¿sí? Ya que el individuo sedentario tiene el doble de probabilidad de contraer una enfermedad cardíaca en comparación de aquella persona que es activa, así que por ende se recomienda hacer entre 30 a 60 minutos idealmente diarios de actividad física, y si es aeróbica, en realidad va a ayudar más a la función cardiovascular. No quiere decir que sea la mejor actividad física, pero en realidad a nivel cardíaco es lo que más se recomienda, ¿sí? Más que todo para prevenir el riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio. Y a su vez también, justamente, la práctica regular de actividad física va a ayudar a la larga a disminuir la presión arterial, o sea, la presión arterial, a disminuir el colesterol, a disminuir lo que es la glucemia, o mejor dicho, las hiperglucemias, que es el aumento sostenido de la glucosa en sangre, y a su vez también, bueno, prevenir el sobrepeso, la obesidad, o bueno, el aumento de la masa grasa. Así que la actividad física en sí es un gran aliado a la hora de, digamos, de hablar de disminuir riesgo. Bueno, y hace un rato les decía, el estrés es semi-modificable, porque también la práctica regular de actividad física es considerado como otro factor que, digamos, la actividad física ayuda también a liberar tensiones, a bajar el estrés, entonces por eso es bueno, miremoslo desde donde lo miremos. ¿Qué más? Factores modificables, obesidad y sobrepeso, porque por ende también lo que es el aumento de la masa grasa, o mejor dicho, a medida que aumentamos lo que es el índice de masa corporal, aumenta considerablemente lo que es la cardiopatía coronaria, ¿sí? Y está muy relacionada a la obesidad con enfermedad cardíaca. En general, aparte también, en esos casos, las personas que tienen sobrepeso o obesidad, en general tienen malos hábitos alimenticios, entonces por ende también la calidad de la comida tiende a ser alta en azúcares, alta en lo que son grasas saturadas, entonces por ende no es que solo la obesidad, en general esas personas traen, digamos, también un aumento de lo que es el colesterol, a lo mejor también hay una hipertensión, puede haber riesgo de lo que se llama insulinoresistencia, que está muy ligado a lo que es la diabetes, entonces por ende no es que es un único factor, sino que sumamos varios factores de riesgo. Y la diabetes ahí, que recién un poco la iba nombrando, también sería por sí un factor modificable o semi-modificable, porque según qué tipo de diabetes sea, que ahora en un rato lo vemos, pero bueno, sí está comprobado que las personas diabéticas tienen un riesgo aumentado de enfermedad coronaria. De hecho, esa enfermedad cardíaca es la principal causa de mortalidad en las personas diabéticas. 70-80% de los diabéticos muchas veces mueren más por consecuencias cardíacas más que cualquier otra cosa, ¿sí? La diabetes es una enfermedad que está muy relacionada en dañar lo que es la parte de las arterias, entonces una diabetes mal controlada se relaciona con estos problemas. Si la persona está controlada no debería pasar, pero bueno, eso, ¿sí? Bien, ¿vamos bien hasta acá? Vamos ahora a ver cada uno de estas como patologías o problemas de salud que fuimos nombrando. Arrancamos con lo que es el sobrepeso y la obesidad, que en sí se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa, que desde ya puede ser perjudicial para la salud.
el índice de masa corporal, o IMC, o BMI, o Body Mass Index, que en inglés, es un indicador simple de poder relacionar lo que es el peso y la altura, y muchas veces se utiliza para diagnosticar lo que es el sobrepeso y la obesidad. Vamos a ver que este índice igual tiene muchas limitaciones, pero a nivel poblacional es un buen indicador, ¿sí? Vamos a ver después que para deporte no lo es, pero, por ejemplo, imagínense en un hospital, o zonas donde no hay muchos recursos y más, es imposible poder estar haciendo lo que sería un estudio de antropometría, que sería lo ideal, o un estudio de composición corporal. Entonces la forma más sencilla, rápida y económica es el índice de masa corporal, que es una relación entre el peso dividido la altura al cuadrado. Creo que esto, si no tengo mala memoria, la primera clase les dije cómo calcularlo, ¿sí? Si uno pone, digamos, y se puede calcular con una calculadora científica, porque hay que hacer el peso dividido la altura al cuadrado, o si no, si uno hace el peso dividido la talla y pone 2 veces el igual, nos hace ese mismo cálculo, ¿sí? Y ahí uno puede obtener lo que es el índice de masa corporal, ¿sí? Y según el valor que me dé, ahí yo puedo decir si una persona tiene bajo peso, peso normal, sobrepeso o obesidad. Bien, ahora después retomamos sobre esto, pero en sí la obesidad es una enfermedad crónica y que en general no tiene un único origen, sino que es más bien multifactorial. No hay un único culpable, no es solo la comida, no es solo la falta de actividad física, sino que en general las personas obesas lo son por distintas causas y o motivos. Básicamente igual, la principal causa de sobrepeso y obesidad es un desequilibrio energético entre las calorías consumidas y las gastadas. Básicamente si la persona, digamos, por fórmula de requerimiento energético, necesita 2000 kilocalorías y está consumiendo el doble, y bueno, ahí está ese factor de que está consumiendo muchas más calorías que la que su cuerpo necesita, así que este es el principal motivo. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que a medida que, digamos, el hombre fue desarrollándose, fueron apareciendo las grandes industrias, todo el sistema de urbanización y demás, ¿sí? A nivel mundial ocurrió un aumento de lo que sería la ingesta de alimentos en alto contenido calórico, altos en grasas, altos en azúcares y grasas saturadas, ¿sí? Que eso hace que cada vez nuestra alimentación, en cierto aspecto, haya ido empeorando, ¿sí? A comparación de lo que era el hombre ancestral, y a su vez también hubo cada vez más un descenso de lo que sería el movimiento, de la actividad física, o más que ya les digo que la actividad física sería como eso, el movimiento, porque, por ejemplo, antes, no sé, la gente iba mucho más cambiando a su trabajo, y ahora el auto, los medios de transporte lo fueron facilitando, la tecnología misma, ¿sí? Justamente la creciente urbanización y demás, fue haciendo que cada vez nos movamos menos en líneas generales, ¿sí? Entonces, esa combinación de más calorías con menos movimiento también a la larga hace ese aumento de consumo calórico, ¿sí? Y como les venía diciendo recién, en sí en la actualidad no hay un acuerdo exacto de cuáles son los determinantes específicos que producen la obesidad, sino que existe una teoría multicausal que implica una interacción entre distintos factores más bien genéticos y o combinados, digamos, con factores ambientales. Está estudiado, todavía no hay un gen que se haya estudiado exactamente, pero se habla de que hay un gran factor genético o una carga genética a que ciertas personas sean más propensas a ser obesas. Cada persona es distinta, cada persona es un mundo, y a veces, más allá que está ese desequilibrio energético, capaz que otra persona también tiene ese desequilibrio, consume más calorías, pero no engorda o no tiene ese mismo sobrepeso que otra persona, ¿sí? Hay muchos factores a tener en cuenta. Bueno, ahí fuimos haciendo algunas causas, pero también acá seguimos con más causas. Estilo de vida, ¿sí? Esto que decía de consumo excesivo de calorías y obesidad sedentaria. Hay causas genéticas que más o menos hay un 33% que puede influir en el peso de la persona. Hay causas también metabólicas, porque cada persona por eso también tiene un requerimiento energético diferente, y eso está más determinado a través de lo que es el metabolismo de cada uno, que el metabolismo no lo podemos modificar tampoco, es algo que también viene ya medio determinado, uno lo puede mejorar, pero hasta cierto punto. Enfermedades médicas ya preexistentes, ya sean enfermedades físicas, como también mentales, o ciertas como, por el no sé, a ver, sin ir más lejos, una depresión que hace que la persona también esté como mucho más encerrada en sí misma y que no pueda controlar tanto su parte emocional, entonces por ende eso también implica estar más quieto, comer más,
¿sí? Estas enfermedades médicas pueden también influir en el desarrollo de ciertas enfermedades, o ciertas medicaciones mismas que se consumen gracias a eso, que también hacen que la persona aumente un poco más de peso, causas socioculturales, todo el entorno social que gira, no sé, hay muchas veces que se ven casos donde toda la familia a lo mejor es obesa, pero porque, no sé, los chicos fueron criados en un ambiente de los padres ya eran obesos y a lo mejor el estilo de comida de todos fue a lo mejor siempre no muy buena, alta en grasas, altas en azúcares, entonces eso influye. A veces falta de acceso a la alimentación adecuada puede también llevar a eso, causas psicológicas también, ¿sí? Son muchos los factores, y fíjense acá como dibujito lo que dice eso, que hay muchos agentes que pueden, digamos, interferir o intervenir en este proceso de la obesidad, ¿sí? Hay factores genéticos, también pueden haber factores endocrinológicos, la alimentación desde ya, factores ambientales, pero bueno, hay cosas que uno puede tratar de interceder para que esas cosas, no sé, digamos, mejoren, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias principales del sobrepeso y la obesidad? Pueden ser varias, pero un índice de masa corporal elevado es un importante factor de riesgo de enfermedad crónica no transmisible, o sea, no solo enfermedad cardíaca, que lo vimos al principio, sino que puede estar asociado a lo que sería la diabetes, o sea, cuanto más sobrepeso hay, mayor riesgo de contraer diabetes tipo 2, puede haber también problemas a nivel del aparato locomotor, especialmente lo que es la osteoartritis, y también enfermedades degenerativas en las articulaciones, o en la columna, en la rodilla. Bueno, a nivel cardíaco, más que todo, se relaciona con cardiopatías y accidentes cerebrovasculares, así como también un aumento de lo que es la hipertensión. También hay mayor riesgo de contraer algunos tipos de cáncer, como ser cáncer de endometrio, mama, ovarios, próstata y demás, ¿sí? Así que, por eso, cuanto mayor sea el índice de masa corporal, mayor es el riesgo de poder contraer alguna de estas enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Más que cardiovasculares, enfermedades crónicas no transmisibles, que la enfermedad cardiovascular está metida dentro de esas enfermedades, pero como muchas más que les hablaba recién. Bien, ¿cómo podemos clasificar en sí a la obesidad? Hay distintas formas de clasificarla, y una es según lo que sería la distribución anatómica de lo que sería la masa grasa. Según esta distribución, podemos clasificarla en lo que sería obesidad o aumento de masa grasa en lo que sería la zona abdominal o superior, o obesidad androide, que tiene que ver con un exceso de grasa que se deposita principalmente en la parte superior de nuestro cuerpo, ¿sí? Más bien esa grasita es a nivel central en el abdomen, y que a su vez esta grasita abdominal es la más riesgosa para la enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque esa grasita se va a depositar en lo que sería, eso es lo que se llama grasa visceral, que es la grasa que se va a depositar entre los órganos, esa grasa bien durita que está a nivel interno, y que por eso se relaciona más con lo que es el riesgo metabólico, a nivel de que pues aumenta lo que es el colesterol, forma la placa ateroma y demás, entonces hay que tener mucho cuidado con esa grasa visceral, ¿sí? Y este tipo de distribución suele predominar en el hombre. En las mujeres también, pero más después de los 55 años con la parte de la menopausia, pero vieron que en general, no voy a hablar en el 100% de los casos, el hombre tiende a tener como más pancita y ser como piernas más angostas, más finitas, ¿sí? Entonces por eso predomina más en el hombre. No quiere decir que en la mujer no, pero suele ser más así. Las mujeres más bien suelen tener una distribución más genoide o inferior. Muchas mujeres tienen más bien ese exceso de grasa a nivel de lo que sería la cadera y los glúteos, ¿sí? O femeroglútea. Así que por eso también se dice que el hombre tiene un poco más de enfermedad cardíaca, más riesgo de enfermedad cardíaca por este tipo más allá de otros factores, pero principalmente por este aumento de grasa visceral. Así que clasificación de la obesidad, según donde esté distribuido, ¿sí? Androide es esa distribución más, que no sé si escucharon alguna vez, de cuando es forma de manzana, que es como más redondita en el centro, y la mujer es más tipo pera, se dice, porque es como más angosta arriba, y más después la parte de caderas y glúteos. Pero bueno, puede ser también a la inversa, ¿eh? Bien, otra forma de clasificar la obesidad sería según la parte cronológica, o sea, a qué edad aparece o la persona desarrolla esa obesidad. Puede ser infanto-juvenil, donde, digamos, la obesidad se adquiere en la infancia, o durante lo que sería el empuje puberal, y acá el problema es que si bien
se desarrolla en la infancia, ese niño va a tener mayor probabilidad de ser obeso en la edad adulta, ¿sí? Porque, de hecho, nosotros hasta la adolescencia en realidad desarrollamos una X cantidad de células grasas. Después de la adolescencia ya no creamos más cantidad, sino que aumentamos las células que ya tenemos grasas, ¿sí? El tema es que si uno también ya desarrolla mayor cantidad de células antes de la adolescencia, por eso es que se dice que hay mayor riesgo después de seguir siendo obeso en cierto aspecto, porque bueno, ya creamos esa cantidad de células, ¿sí? Y bueno, y si no hay personas que capaz no tienen que ver con esto de cuando son jóvenes, sino que más de adulto, desarrollan este sobrepeso o obesidad, y en este caso las mujeres suelen ser más afectadas que los varones, porque por el tema del metabolismo, en las mujeres suelen tener un metabolismo más como lento, de hecho después también por la parte hormonal, las mujeres tienden a desarrollar más masa grasa que el hombre, no importa dónde se deposite, pero tienden a desarrollar más, entonces por eso las mujeres suelen ser más afectadas en lo que es el sobrepeso y la obesidad, pero sin embargo, el hombre capaz, si bien es como hay menos porcentajes de hombres, la realidad es que el grado de obesidad suele ser más alto en el hombre, ¿sí? Otra forma de clasificar la obesidad podría ser según su etiología, según qué es lo que lo esté causando. Más allá de que dijimos que hay múltiples causas, puede ser una causa conocida o determinada, como por ejemplo una enfermedad endocrina, un hipotiroidismo o alguna lesión hipotalámica, o puede ser una causa indeterminada o desconocida, donde acá puede ser más factores genéticos, ambientales, que de hecho igual involucran la gran mayoría de los casos. ¿Cómo podemos diagnosticar el sobrepeso y la obesidad? Bueno, hay distintas formas, hay algo les fui adelantando, ¿sí? Y de hecho es un tema de gran controversia cómo diagnosticarla. Hasta el momento no hay ningún consenso científico acerca de cuál es el mejor o el más óptimo, pero bueno, a nivel sanitario y como decía antes, a nivel digamos más poblacional, en hospitales y demás, donde también los recursos, digamos, los recursos son bajos o tiene un gran impacto a nivel económico y salud, hacer estudios mucho más complicados, un gran indicador, o el que más me sirve de forma sencilla, rápida y económica, es el índice de masa corporal, ¿sí? Que, como bien decía, es una relación del peso según la altura, pero lo que tiene malo es que en realidad no tenemos forma de medir exactamente qué porcentaje es de masa grasa. Se atribuye supuestamente ese exceso de masa grasa, pero no tenemos forma de comprobarlo, porque son solamente dos cositas que estoy teniendo en cuenta, ¿sí? Tiene su gran limitación, pero bueno, hasta ahora es como lo más sencillo de poder calcular. El tema, que obviamente tiene una excepción, que es lo que nos involucra bastante en este curso, que es que individuos con masa magra, digamos, masa muscular elevada, pueden tener un BMI alto, pero no por ser obesos, sino justamente por ese aumento de masa muscular, ¿sí? Fíjense este dibujito, donde en realidad, si yo hago el peso de la persona, divido la talla, podemos tener dos personas que pesan lo mismo y miden lo mismo, pero fíjense estas simples imágenes, que son bastante, digamos, extremistas, no importa, pero el tema es que tenemos el sujeto 1, mide 1,70, pesa 86,7, su IMC es 30, pero fíjense que su grasa corporal es muy bajita, mientras que el sujeto 2 tiene una estatura de 1,70, pesa exactamente lo mismo, o sea, misma altura, mismo peso, por ende, mismo índice de masa corporal, pero a nivel, digamos, de composición es totalmente diferente, ¿sí? Entonces, por eso es que las personas que son deportistas, ojo, no hay que calcular el índice de masa corporal. Pero bueno, volviendo a lo que hice antes, a nivel poblacional, nos sirve mucho el índice de masa corporal, ¿sí? Y Si ahora tengo están los opciones, escáner también, claro, bueno, eso voy a los decir, por escáner suerte cada vez, corporales. claro, por Ahí suerte te cada vez hay miden más, bien cuando yo iba al gimnasio, estaban abiertos, me hicieron el escáner corporal. ¿qué te Ahí hicieron, me te acordás? marcaron mi índice de masa corporal y la grasa que tenía y la Sí, distribución de peso, también de grasa hasta en mis brazos. Y excelente. ¿Te hasta acordás qué me da estudio era? ¿Qué ¿eh? escáner era? ¿Te acordás cómo se llamaba la máquina, el aparato? No, igual yo también tengo uno, pero es de balanza, que es una balanza que también te escanea corporalmente y Sí, también está buena y dentro de todo es económica, dentro de todos los escáneres que hay, claro. y también te indica la masa corporal y hasta la edad corporal de los Bueno, ejercitados.
depende cómo vas a hacer ejercitando y bajando de peso, también te cambia todo Claro, ¿cómo se llama? los Hasta la grasa valores. visceral. Claro, bueno, eso está buenísimo. Ojo, porque igual, a ver, no es ojo porque no es que te vaya a hacer mal ni nada. El tema es que hay algunos como balanzas especiales que son más, digamos, más específicas y otras que no lo son. Porque muchas de esas balanzas tienen algo que es como un software, que también calculan en realidad más por fórmulas que por realmente lo que es estima, por algo que se llama bioimpedancia, que digamos, nuestro agua corporal puede transmitir cierta información, y algunas son mejores, otras no tanto. Sirve para comparar igualmente, está perfecto. Por ejemplo, hay una muy buena que se llama InBody, capaz te hicieron esa, que la realidad es que está muy buena porque, ya digo, a medida que avanzando la tecnología, cada vez hay cosas más, digamos, cosas que nos acercan más a lo que es la realidad. No hay ningún método que sea 100% específico, pero bueno, sirve de todas formas, y más que todo sirve no solo para saber cómo estoy ahora, sino para ir comparando las mejorías, ¿sí? Después, obviamente, hay estudios mucho más sofisticados, bueno, la antropometría es otra que es bastante económica, pasa que lleva tiempo, o económica para quien lo realiza, después capaz que el estudio sale plata, pero a nivel, también se puede hacer una tomografía computada, que también podría darnos el nivel de masa muscular, masa grasa, pero son carísimos a nivel salud, y tiene un gran impacto a nivel económico, entonces, por eso es que al menos a nivel poblacional, aunque sea el índice de masa corporal, no sirve. Si tenemos posibilidad de hacer otro estudio, genial, y si no, igual uno puede también jugar con el índice. Muchas veces, por más de que las mismas Nutris lo calculamos, por no para tener un estimativo. Después, si yo veo que la persona hace actividad física, puedo inferir si ese aumento es más de grasa, de masa muscular, pero bueno, me sirve de todas formas, Claro, ¿sí? aparte creo que la composición corpórea de la persona, si ves que tiene más en el abdomen, te das cuenta que tiene Tal, más grasa visceral por lo general, y tal entonces cual. los que tienen los glúteos o nosotras, que tenemos, por eso también es el riesgo que tienen los hombres también, que es, puede ser flaco pero tener mucha grasa visceral. Exacto, y por eso también, por más flaco que parezca, también tiene ese riesgo de enfermedad cardíaca aumentada y se tiene que cuidar, o capaz de tener colesterol elevado, hipertensión, y es por esa grasita más abdominal. Y que en general, Triglicéridos altos, por más que sea flaco. exacto, tal cual, ¿sí? Muchas veces, voy a ser mala acá, nada que ver, pero a veces también tiene que ver con el consumo de alcohol, esas cosas que se hace más, esa grasita ahí a nivel abdominal, y está con relación con esas cositas, ¿sí? Así que se tienen que cuidar igual, por más de que ahí creo que sería más a la inversa, capaz que no da sobrepeso o obesidad a nivel balanza, o digamos, a nivel de IMC, pero igual, si los valores de sangre están aumentados, se tiene que cuidar, y lo tratamos como si fuese sobrepeso muchas veces. Bien, ¿cómo podemos clasificar a partir del índice de masa corporal el sobrepeso o la obesidad? Acá tienen este cuadrito donde más que todo tienen que ver esta parte donde dice IMC. Si ese valor que me da del peso dividido la altura al cuadrado me da menor a 18,5, bajo peso. Si me da entre 18,5 a 24,9, es un peso normal, digamos, teóricamente. Si da entre 25 a 29,9 sobrepeso y mayor a 30, ya es obesidad, y digamos, a medida que aumente ese valor, se van determinando los distintos grados de obesidad. Y si se fijan hacia la derecha, tienen el riesgo de mortalidad, porque obviamente cuando, digamos, es bajo peso a normal, el riesgo es más bien bajo, moderado, y a medida que digamos, vamos aumentando el peso, mayor va siendo el riesgo. No sé si alguno ya lo estuvo calculando el suyo, pero no importa. Hay que tener en cuenta un poquito esto de forma sencilla para saber si tengo sobrepeso o no, ¿sí? Obvio, igual, fíjense acá, el peso normal es un rango bastante amplio, que si uno hace cálculos pueden jugar después. La realidad es que hay un margen de unos cuantos kilos, ¿sí? Uno a veces no busca, acá no estamos hablando del peso ideal estético, ¿sí? Si uno quiere calcular un peso ideal, capaz lo ideal sería como la mitad de ese rango, que podría ser 21,5 o 22, entonces me puede servir para, si uno quiere buscar más ese peso, pero no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando más de salud. Acá lo que nos interesa no es lo estético, al menos en la clase de hoy, sino más a nivel salud, ¿sí? Bien, otra Discúlpame, cosa que sí, ¿me darías bien la fórmula? Pues no la entendí. ¿Es el peso es dividido la la altura altura al al cuadrado. cuadrado? Ah, bien. Exactamente. Si querés hacerlo, si lo querés hacer con la calculadora, sacá el celular si querés, o lo tenés ahí, hace tu peso dividido, no sé, si me dice 1,70, 1,70. Apretás igual, igual, y ahí te va a dar un valor.
no sé si no lo digas, pero el pronóstico te va a dar un valor y vas a ver que lo puedes poner ahí. Te va a dar 20, no sé, 21, 20, no, 21, 22, 23, 24. Ahí salió. Bien, el peso dividido un La metro setenta y altura, seis, sí. eso. Igual, y después volvés a apretar el igual, una vez que tienes ese número. Igual. Ajá. Bien, 25,18. Ahí va, ¿sí? Ahí donde capaz, ya que lo dijiste, te aprovecho de ejemplo. Dale. A nivel, digamos, teórico, yo podría decir capaz que tienes un poco de sobrepeso, pero no lo voy a saber porque en realidad habría que capaz hacer un estudio. Si sabes hacer actividad física, Sí, corro todos los días. bueno, seguramente, si corres todos los días y lo haces hace un buen tiempo, seguramente haya un aumento de masa muscular. Entonces, ese valor va a ser más, seguramente no tengas sobrepeso como tal, porque, digamos, me lo da por la tabla, pero en tu caso no me va a importar la tabla, ¿entendés? Seguramente Bien, tengas un peso normal, capaz se puede mejorar la masa grasa, pero no quiere decir que tengas sobrepeso, ¿entendés? bárbaro. Gracias. De nada. Bien. ¿Qué pasa? Justamente como antes les decía que esa grasita abdominal es la más peligrosa por esa grasa visceral, también se tiene en cuenta esta tablita que está acá. ¿Qué pasa? En sí, si por ejemplo, lo ideal es medir también, no solo tener en cuenta el IMC, sino que también llevarle un poco más de precisión, medir con 1 centímetro a nivel de lo que sería la altura del ombligo, o sea, sería como medir la circunferencia de nuestra cintura, o como quieran llamarlo, pero bueno, a nivel abdominal medimos con 1 centímetro, y según ese valor que nos dé, nosotros podemos aumentar o no nuestro riesgo. ¿Por qué? Veamos, no sé, hay que habían dicho que dio 25 y pico el índice, ¿no? Lo tenemos como un ejemplo. Si dio 25, pero lo que es la circunferencia dio menos 94, entonces lo dejamos en 25. No pasa nada, lo dejamos en 25. O sea, después hay que hacer el estudio de composición corporal, o no importa, pero digo, puede tener sobrepeso o no, pero el número queda en el mismo lugar. Si por el contrario, la circunferencia dio 95, o sea, que es varón y da por acá, hay que sumar 2 puntos. Es como que vamos a considerarlo que dio, como que en vez de dar 25 hubiese dado 27, ese índice. Y si la circunferencia dio mayor a 102, quiere decir que hay más grado de obesidad sobre entrenamientos, y como el riesgo está aumentado, por esa grasita abdominal, se suman 4, ¿sí? A lo que voy es más que todo porque lo que va a cambiar más que todo no es decir tiene más o menos sobrepeso, porque no es la idea, sino tener en cuenta esta parte acá de riesgo, ¿sí? Cuanto mayor sea esa grasita abdominal, si lo combinamos con este índice, mayor va a ser el riesgo de enfermedad cardíaca, así que más acciones y más rápidas hay que tomar, ¿se entiende? Por eso se divide entre varón y mujer, y por eso según la cantidad de centímetros, o lo dejamos como estaba el índice, o le sumamos 2, o le sumamos 4 a ese valor que ya me dio. Digamos Bien. que este último, digamos, el perímetro de cintura, es como reforzar el índice de masa corporal. Es como otra Y tablita como para mirar de reojo, para calcular esto que pasaba con el compañero, de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo tuyo? ¿Es más masa corporal? ¿Es más masa grasa? Es como un apoyo, sí, digamos. sí, más que todo diría a nivel abdominal, acuérdense que más que todo estamos también relacionándolo con la enfermedad cardíaca. Entonces acá lo que yo me estoy acercando es que más riesgo de enfermedad cardíaca tiene porque esa grasita encima está depositada a nivel, más allá de puede ser sobrepeso, supongamos que esa persona tiene sobrepeso, ¿no? Si está a nivel abdominal, quiere decir que es más peligroso todavía que si estuviese distribuida la grasa en otro lado, ¿sí? Claro, Por eso es claro, que se claro. aumentan puntos, para saber que es un llamado de atención, que hay que tomar recaudos lo antes posible, Ahí ¿sí? está. Joya, gracias. Bien, actividad física en la obesidad, ¿sí? Esto un poco, a ver, ¿qué hay que tener en cuenta? Obviamente que todo movimiento ayuda, ¿sí? En general las personas obesas tienden a ser más bien sedentarias, a no moverse demasiado, aparte es como todo un círculo vicioso, porque empieza a tener problemas en lo que es las articulaciones, la espalda, la rodilla, entonces ese mismo dolor o molestia cada vez hace que se queden más quietos todavía, entonces como que obviamente van a gastar menos calorías, entonces digamos que siempre cuando hablamos de esto, cualquier movimiento sirve, ¿sí? El tema es que igualmente uno tiene que tener en cuenta que puede ser, la actividad física puede producir un efecto agudo, donde en realidad, digamos, la actividad física puede ser más bien esporádica y no sistematizada, o sea, la persona puede moverse, caminar un poquito, pero en realidad no está haciendo ejercicio físico,
¿sí? Este tipo de efecto agudo de la actividad física, digamos, produce un gasto calórico, pero es directamente proporcional a la actividad realizada. Por ejemplo, si yo caminé, no sé, 5.000 pasos, gasté una X cantidad determinada por esos 5.000 pasos, pero no se producen cambios a nivel metabólico. Y en general estos, digamos, efectos no son significativos ni duraderos. Obvio que la persona antes que esté sentada en una silla todo el día, quiero que se mueva, pero en realidad para producir un cambio a nivel de lo que es la obesidad, y más que todo a nivel de esa grasa abdominal, necesitamos el efecto crónico de la actividad física. Por ende sería la práctica regular de actividad física, no una vez cada tanto, ¿sí? Y es esa actividad que va a tener un poco más de como esfuerzo, porque acá también queremos que esa actividad haga que la persona pueda preservar o aumentar la masa muscular, porque si encima me quedo quieta puedo perder masa muscular, y a su vez queremos generar un gasto energético duradero, por lo menos por más de una vez a la semana, 2 o 3 veces a la semana, para producir a la larga esa disminución de peso, ¿sí? Y esto que decía recién, muchas veces, si yo tengo una persona que le doy un plan de alimentación para bajar de peso porque tiene sobrepeso o obesidad, muchas veces estoy restringiendo calorías, estoy reduciendo un poco los hidratos de carbono, y también las proteínas, por ende, porque tengo que disminuir las calorías, ¿sí? Entonces, siempre es inevitable que cuando uno baja de peso, vamos a perder masa magra, ¿sí? Vamos a perder masa grasa y vamos a perder masa magra, porque uno no puede decidir eso, ¿sí? El tema es que si uno lo hace de una buena forma, vamos a perder más masa grasa y menos masa magra, que si yo hago dietas muy, muy, muy estrictas, capaz que corro el riesgo de perder más masa magra que masa grasa, o igual, y uno lo que quiere hacer es preservar esa masa muscular. Entonces, por ende, si también yo le doy a un paciente ese plan de alimentación, pero encima lo acompaño con actividad física, voy a disminuir esa pérdida de masa magra. Así que por eso es que es muy importante también, no solo por el gasto calórico, sino que está bueno mantener esa masa magra y que el paciente haga actividad física regularmente, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los efectos de la actividad física a nivel del sobrepeso y la obesidad? Bueno, seguramente todos lo sabemos, pero está bueno recalcarlos, que va a llevar a la larga a bajar de peso y por ende va a disminuir el índice de masa corporal y por ende va a disminuir la circunferencia del abdomen o la relación cintura-cadera, va a aumentar el gasto energético, va a mejorar la capacidad aeróbica, esto que decía antes, que encima la persona cada vez se queda más quieta, más se va a agitar después porque más le va a costar poder como hasta respirar, va a mejorar desde ya su perfil lipídico. Cuando hablamos del perfil lipídico como el colesterol bueno, el colesterol malo y el colesterol total, no solo hay que tener en cuenta la alimentación, sino pues la actividad física, porque va a ayudar a bajar el colesterol malo y a subir el bueno, va a aumentar la capacidad oxidativa de las grasas se van a oxidar mejor si hacemos más actividad física, van a disminuir los niveles de insulina, que también se relacionan con aumento de la glucemia y por ende también, digamos, como que estimulan lo que es la producción de adipocitos, va a reducir la tensión arterial, porque por ende la mayoría de estas personas tienden ya a tener una hipertensión, y eso también va indirectamente, digamos, a también ayudar a controlar la ingesta de alimentos, porque en general suele, como liberan también este estrés, ansiedad con la actividad física, va a hacer que la persona tenga con menos también ansiedad a la hora de comer, menos ganas de hacer picoteo, es como todo un acompañamiento que viene súper bien. Y bueno, ni hablar también que por eso aporta beneficios a nivel psíquicos, ¿sí? Nos despeja un poco, aumenta el buen humor, aumenta la autoestima, hace que la persona se canse un poco más y por ende duerma mejor, va cambiando no solo el peso, sino también como la forma corporal, porque si uno también aumenta la actividad física, y aumenta la masa muscular y va bajando la masa grasa, también hace que no solo varíe el peso, sino la composición corporal y por ende a la persona se ve mejor, ¿sí? Entonces es muy importante que vaya de la mano la buena alimentación con la actividad física, ¿sí? Acá les traigo algunos criterios del Colegio Americano de Medicina Deportiva, ¿sí? Que tiene como programas de peso diseñados, más allá ya que hablamos de deporte, como igual está bueno saber que está este colegio que da como ciertas como pautas, ¿sí? Donde dice que hay que hacer un déficit calórico, ¿sí? O sea, que la persona tiene que consumir menos calorías que la que su cuerpo necesita, pero no recomiendan hacer planes menores a 1.200 kilocalorías días en las personas adultas, porque, bueno, justamente
en general se ve asociado a disminución de la masa magra, que no es lo que queremos, ¿sí? O también puede traer aparejado, si hacemos dietas de menos calorías, deficiencia de nutrientes, más que todo de micronutrientes, que no es lo que queremos, ¿sí? Y bueno, en personas ancianas, deportistas y mujeres embarazadas, esto hay que, no son 1.200, sino que en general son 1.500 el mínimo de kilocalorías, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante, pero imagínense, una persona deportista o no sé, un jugador de fútbol, de rugby, lo que sea, no conviene justamente que haga planes muy estrictos, porque aparte el mío en general están en pleno entrenamiento, tienen que rendir a la hora de competir, entonces siempre se trata de hacer cambios graduales para ser, no solo preservar la masa magra, sino que encima en el medio no se vea súper cansado porque sacó todo grupo de alimentos, ¿sí? O todos los hidratos de carbono. Bueno, también este programa dice que hay que incluir alimentos aceptados por el paciente, esto es lo que hablamos en la primera clase, que hay que adaptarse a cada persona, y desde ya por eso obtener un balance calórico negativo, que sería este déficit calórico, ¿sí? Volviendo al ejemplo de, si yo necesito 2.000 kilocalorías por fórmula, me da 2.000 kilocalorías, tengo que generar un déficit de entre 500 a 100 calorías, ¿sí? Que sea moderado ese déficit calórico, no tiene que ser excesivo, ¿sí? Incluir el uso de técnicas bueno, antes de avanzar, si yo tengo 2.000 menos 500, ¿sí? Son 1.500 kilocalorías, fíjense que no es tan locura, y sin embargo voy a bajar igual de peso, ¿sí? Bueno, obviamente también tener en cuenta no solo la calidad de los alimentos, sino por ejemplo también cosas como cómo modificar hábitos de aprender a comer bien, y mismo, no sé, por ejemplo, técnicas a la hora de cocinar, no es lo mismo hacer algo frito que al horno, si usa aceite, si no hace aceite, si le puse manteca, le puse crema, hay un montón de factores a tener en cuenta que también tienen que ser modificados. También de ya, esto que hablaba hace un ratito, fundamental incluir un programa de ejercicio físico, no el agudo, que el agudo sirve, pero es el que produce más el efecto a nivel metabólico, ¿sí? Que tenga un gasto calórico diario igual o superior a 300 kilocalorías idealmente, como un estándar, pero bueno, obviamente son más calorías mejor, o si un día es un poco menos no pasa nada, pero en general es aumentar ese gasto calórico, y ver que sean hábitos de alimentación saludables y actividad física que pues, puedan ser adoptarse o, digamos, mantenerlos por un periodo largo de tiempo. De vuelta, esto no es una dieta estricta, ni mucho menos, porque si no el paciente no va a adherir al tratamiento, y así como bajó de peso, lo va a volver a subir, entonces no nos va a servir, ni le va a servir a la persona, y va a tener todavía un impacto de salud más grande. Si bajó 10 kilos por hacer una dieta restricta, pero después cuando termine esa dieta, a lo mejor terminó aumentando 10 o más kilos, no sirvió de nada, y ya les va a tener más impacto sobre su salud. Bien, y si nos vamos un poco más a las recomendaciones nutricionales en sí, ¿sí? Se recomiendan que este tipo de, a ver, igual a veces se dice, para que no se malinterprete, la dieta en sí, muchas veces se usa como, está mal usado el término dieta, porque uno asocia dieta a eso, a la restricción, y no siempre es restricción, la dieta es lo que uno come diariamente, ¿sí? Por eso a veces se puede malinterpretar el término. Pero ahora vamos a decir que el plan de alimentación tiene que ser más bien con baja densidad energética. ¿Se acuerdan que cuando hablamos, por ejemplo, de la primera clase de las verduras, habíamos dicho que son alimentos con baja densidad energética? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que capaz con mucho volumen tienen pocas calorías. Justamente lo que se quiere en estas dietas de personas con sobrepeso o obesidad es eso. Piensen que las personas con sobrepeso o obesidad tienen el estómago agrandado, el estómago es un músculo, entonces cuanto más comida le doy, más se agranda. Entonces yo no puedo, más allá de las calorías, tenemos que producir esa sensación de saciedad para que no se queden con hambre. Entonces esos alimentos de baja densidad energética que ocupan mucho espacio, pero con pocas calorías, como la fruta, la verdura, entre otros, me van a ayudar mucho, ¿sí? Se recomienda disminuir la ingesta de carbohidratos un poquito, mejor dicho, idealmente, que sean carbohidratos más bien complejos, o sea, no sé, cosas integrales, con salvado, con semillas, o sea, pan integral, fideos integrales, o bueno, mismo fibra y demás, más que todo para dar más saciedad, que el estómago se sienta más saciado y que no tenga esa sensación de querer picotear todo el tiempo. La distribución de los macronutrientes, el famoso gráfico de torta que les vengo hablando desde la primera clase, tiene que ser armónico, equilibrado, y fíjense que por eso se reducen los hidratos, pero lo ideal sería que del 100% de las 2.000 kilocalorías, el 50% provenga de hidratos. Acá sí se aumenta un poco más las proteínas porque también producen saciedad, ¿sí? Que es el 20%, y las grasas
están dentro del 30, que sería más bien el mínimo, ¿sí? Así que fíjese eso, se habla de disminuir los hidratos de carbono, pero no hay que eliminar las harinas, como se suele decir, ¿sí? Yo tengo muchos pacientes que bajan de peso comiendo hidratos de carbono, así que no es necesario sacarlos. Y bueno, esto que decías, hacerlo top. Importante hacerle mucho hincapié en modificar hábitos. Las personas obesas muchas tienden esto como a ya tener un mal hábito desde chicos, entonces hay que cambiar eso, y esos hábitos se cambian por repetición, paciencia, entonces hay que lograr de tener paciencia y saber que la pérdida de peso capaz va a ser más lenta, pero más efectiva. Prefiero que bajen en un periodo más largo de tiempo, pero que después obviamente lo puedan sostener ese peso. ¿Sí? Antes, lo que decía antes, ¿de qué me sirve que bajen días y después lo vuelven a subir? Prefiero que bajen más paulatino, que tengan más tiempo, pero que, digamos, en sí mantengan después ese peso saludable. Y bueno, importantísimo que siempre el plan de alimentación sea más bien individualizado, ajustar las necesidades de cada uno, y ese es ajustar las necesidades de cada uno no quiere decir que cada uno de nosotros tenga un plan de alimentación totalmente diferente. Ahí como que les diría más de mi experiencia que es como modificárselo a la paciente. Bueno, a ver, ¿a qué hora desayunás? ¿Desayunás? ¿Tenés el hábito? Bueno, modifica esto. Si no está acostumbrado a desayunar, no le voy a dar 2 tostadas con la fruta, con el yogur, porque no me voy a comer nada. Es decir, bueno, no desayunás, ¿qué podemos empezar a hacer? Bueno, podemos empezar a comer una fruta. Tomá el hábito. El paciente no suele tener hambre, su cuerpo se acostumbra a no tener hambre, entonces tenemos que de a poco irle también cambiando como ese estímulo al organismo. ¿Sí? Por eso también acá está esto que es individualizado, más allá de las cantidades que puede variar, los gustos, preferencias, el horario de trabajo. Justo, bueno, hoy tuve una paciente que me decía, empezó a trabajar y está todo el día en la calle, y por más que ella quiere, no puede frenar a almorzar en un lugar, ni tiene puede llevarse una viandita, pero chiquitita, comer con la mano, entonces no puede estar pidiendo que coma todos los días cosas, no sé, ensaladas, o tengo que adaptarme y decir, bueno, llegate una tarde con mucho relleno de verduras, como que siempre hay que amoldarse, ¿sí? Esto de por eso, que capaz la alimentación saludable es la misma para todos, o digamos las recomendaciones son para todos, pero el arte está en como individualizarlo en ese sentido, cómo adaptárselo al paciente. Si no le gustan los frutos secos, no lo puedo obligar a que lo consuma. Pero le puedo enseñar técnicas para que lo trate de incluir disfrazados. A mí no me gustan los frutos secos, por ejemplo, solos, pero si me lo mezclo tipo en un yogur con granola, me encanta el toque que le da. Entonces como hay que buscar esa cosa. A mucha gente no le gusta directamente la verdura. Bueno, disfracémosla. Sino siempre es buscar esa parte para que le sea más fácil y llevadero al paciente. Avanzando un poquito más, dentro de lo que sería la selección de alimentos, idealmente, digamos, como que dentro de los grupos de alimentos que habíamos estado mirando también en la primera clase, lácteos, más bien siempre selección de descremados, ¿sí? Leche, yogures y quesos y ricota siempre descremado, se recomienda más o menos 2 a 3 porciones por día. Carnes y pescados, siempre seleccionar más bien cortes magros. El pescado puede ser graso porque es grasa buena, pero la carne y el pollo siempre cortes magros, o sacando la piel al pollo, ¿sí? O al menos, no sé, una persona que no tiene acceso a comprar bola de lomo, no importa, comprará un corte más graso, pero siempre sacándole la grasa visible. Aumentar el consumo de pescado se recomienda justamente porque también está más relacionado a menos colesterol y más grasas buenas, ¿sí? Así que bueno, eso tener en cuenta en cuanto a las carnes, si no son vegetarianos obviamente. Huevos, está bueno aumentar el consumo de huevos, principalmente la clara, porque es la que da saciedad, entonces por eso se dice que pueden comer el huevo entero, pero también, por ejemplo, les digo, bueno, hacete un budín con un huevo, 2 claras, como para que ese budín tenga más consistencia, ¿sí? Y aparte, para que ahí sí, si yo le digo usar 3 claras, 3 huevos, va a aumentar también el valor calórico y capaz en esos casos no lo quiero tanto. Se estimula el consumo de cereales y legumbres, pero mayormente aquellos que sean complejos, ¿sí? Porque también son útiles para controlar el apetito. Si yo a veces no hidrato, después esa sensación, digamos, es más factible que después termine picoteando, que termine comiendo cualquier otra cosa, y no está bueno tampoco, ¿sí? Dan saciedad los hidratos, dan energía, entonces por eso no hay que eliminarlos, ¿sí? Y bueno, sí habría que evitar o reducir al menos los hidratos simples, el azúcar y todos aquellos alimentos que tienen alta concentración. Frutas y verduras, desde ya que son grandes aliados a la hora de hablar de la reducción de peso, ¿sí? Idealmente crudos, digamos, crudos dan más saciedad, pero en realidad pueden ser crudos y o cocidos, o lo que le gusta al paciente, y si no, miti, un poco y un poco. Por ejemplo, las frutas si son con cáscara mejor, porque dan más saciedad. Esto creo que ya se los dije también, pero ojo, también yo digo, aumentar el consumo de frutas y verduras, pero no por eso consumir
6 frutas en el día. Obvio que prefiero que sea fruta antes que galletita, ¿no? Pero en sí también está bueno controlar la porción de todo. Todo en exceso hace mal, todo en exceso me puede engordar, digamos. Entonces hay que cuidar el total de calorías, no solo la calidad, sino también la cantidad. Grasas, aceites, ¿sí? Tienen que estar, o sea, la grasa saludable recuerden que tiene que estar porque aporta ácidos grasos esenciales, así que el aceite crudo tiene que estar una cuchara sopera. Otra cosa que digo siempre a mis pacientes es eso, una cuchara sopera, no tipo chorro de aceite, porque algunos ni miran, entonces ahí sí es exceso de grasa que no necesitamos y aparte aporta muchísimas calorías. El aceite justamente tiene alta densidad energética, así que con poca cantidad, muchas calorías, entonces una cuchara sopera, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, esto que decía antes de usar métodos de cocción que no requieren aceite, más bien a la plancha, al horno, al vapor y demás. Y evitar también, bueno, no solo frituras y salteados, sino salsas grasas, aderezos y todas esas cosas que muchas veces también, digamos, incorporan calorías, yo le digo invisibles porque una vez ni se da cuenta, no, pero le puse un poquito de salsita y le aumenta un montón el valor calórico, ¿sí? Bueno, ya azúcares y derivados, bueno, eso, restringirlos o reducirlos lo máximo posible. Muy bien, ¿se entendió un poco el tema de la obesidad y cuáles son las pautas nutricionales? Seguimos con diabetes. Vengo lenta, hoy vamos a poder acelerar porque vengo lenta. Diabetes. En sí, la diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por presentar niveles aumentados de lo que es el azúcar en sangre o glucemia. Que venías también hablando porque para el músculo la glucosa es fundamental, pero el tema es que en las personas diabéticas tienen una falla a nivel de la regulación del azúcar en sangre. Es una enfermedad crónica que lamentablemente no se cura, ¿sí? Pero si se tiene un seguimiento y un tratamiento adecuado, la persona diabética puede llevar una vida totalmente normal, sin complicaciones. No sé si alguno tiene algún familiar diabético, o alguno de ustedes es diabético o algo, pero bueno, tienen que estar muy bien cuidados y la alimentación y la actividad física juegan un rol súper importante. Son grandes aliados para prevenir estas complicaciones, ¿sí? Bueno, las causas de diabetes también pueden ser varias, pero principalmente tiene que ver con esto, con lo que es el azúcar en sangre. La glucosa, que es el azúcar que proviene de la digestión de los alimentos, principalmente de los hidratos de carbono, ¿sí? Esa glucosa es utilizada por el hombre como fuente de energía, ¿sí? Digamos, la causa de la diabetes está en una alteración en la producción o en el funcionamiento de lo que es la insulina, que es una hormona fabricada por el páncreas, que facilita el pasaje de la glucosa desde la sangre hacia los órganos. O sea, cuando nuestro organismo sensa que hay más cantidad de glucosa que la que necesito, empieza a liberar insulina para que la insulina, digamos, sea como de cierta forma indirectamente la encargada de sacar ese azúcar de exceso en la sangre, ¿sí? Digamos, a nivel, si yo no tengo diabetes ni ningún problema, la verdad es que si yo puedo consumir un montón de azúcar, que mi cuerpo va a liberar un montón de insulina para que igual la glucosa se mantenga siempre constante. El tema es que una persona diabética no tiene una falla a nivel de esa glucosa, capaz no genera la cantidad suficiente o no llega a liberarla adecuadamente, entonces el azúcar en sangre se empieza a acumular en forma excesiva y obviamente va a producir un daño, ¿sí? Y el tema es que encima hay órganos blancos que dependen sí o sí de la glucosa, de este combustible, entonces por eso es que empieza a haber como distintas complicaciones, ¿sí? El aumento del azúcar en sangre por encima de los valores normales se llama hiperglucemia. Cuando es por debajo es hipoglucemia, si no es hiper. Y el tema, digamos, el mayor riesgo está en que la hiperglucemia sostenida, o por un periodo largo de tiempo, varios días de mantener hiperglucemias, y sin tratamiento, puede dar lugar a muchas complicaciones en distintos órganos o tejidos, principalmente el ojo, riñón, corazón, arterias y pie. Porque se habla mucho de el pie diabético, o los diabéticos tienden a quedarse ciegos o a perder la vista, tienen problemas a nivel de los riñones, porque tiene que ver con las arterias que se comunican con estos órganos y que necesitan sí o sí de esa glucosa, entonces bueno, empiezan a producir esos daños y produce estas complicaciones. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, hay distintas formas de cómo poder diagnosticarlo, pero más que todo tiene que ver con la concentración de azúcar en sangre, de la glucemia, que se mide con una extracción de sangre, o puede ser extracción de sangre a nivel de lo que serían las arterias del brazo, o hay personas que se pueden pinchar el dedo porque con una simple gotita de sangre ya podemos medir el azúcar en sangre, y más que todo puede haber algunos síntomas, como lo que se llama poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Poliuria es las personas que van a hacer mucho pipí, pero mucho durante el día.
tienen también una gran sensación de querer comer, como que sienten que nada los llena, y en general esas personas tienden a perder peso. En general esa es la forma de diagnosticar más que todo la diabetes tipo 1. Puede estar los síntomas, pero muchas veces la diabetes suele ser silenciosa, ¿sí? Entonces la forma de diagnosticarla es con una glucemia mayor o igual a 200 miligramos de cilitro de sangre, más que todo en cualquier momento del día, ¿sí? En cambio, si la medición es en ayunas, valores mayores o iguales a 126 miligramos de cilitro, después de haber hecho un ayuno de 8 horas, se considera también diabetes, y si no, también se hace una prueba que se llama prueba de tolerancia oral a la glucosa, no sé si algunas se lo hicieron, o bueno, las mujeres embarazadas también a veces se lo hacen hacer para ver si tienen diabetes gestacional. Se toma la sangre, ¿no? Una gotita, se mide la glucemia, se hace que la persona tome un líquido feo, que tiene mucho azúcar, es azúcar pura, y a las 2 horas de haberse tomado eso, se vuelve a medir el azúcar en sangre. Y si ese valor da mayor a 200, se dice que la persona es diabética, ¿sí? Y también si no, se puede tener en cuenta algo que se llama hemoglobina glicosilada, que es este HbA1c, que si se mide en sangre, y si da mayor a 6,5, la persona es diabética, o al menos tiene algo que se llama insulino resistencia, que tiene que ver con que esa hemoglobina glicosilada censa las hiperglucemias de los últimos 3 meses, ¿sí? Si hubo muchas hiperglucemias, este valor va a dar aumentado, ¿sí? Así que son algunas de las formas de poder diagnosticarlas. ¿Cómo podemos clasificar la diabetes? Hay distintos tipos de diabetes, hay más que estas 3, pero yo les diría que las principales son diabetes tipo 1, tipo 2, o lo que sería la diabetes gestacional. La tipo 1, en general, es la que está más asociada a una reacción autoinmune, ¿sí? No tiene que ver tanto con lo que comemos, sino que es más bien por causas genéticas, ¿sí? Donde nuestro sistema de defensa, lamentablemente, ataca a las células productoras de insulina por el páncreas. Entonces acá el organismo deja de producir la insulina que necesita la persona, no se sabe bien por qué, es una enfermedad autoinmune, y el tema es que no pueden nivelar el azúcar en sangre, entonces sí o sí tienen que inyectarse insulina, porque el páncreas no la produce, para poder sobrevivir, ¿sí? En general ese tipo de diabetes aparece en personas más bien jóvenes, ¿sí? Niños a jóvenes, puede ser en cualquier edad la realidad, pero aparece más bien en chicos que ya les digo, más allá de lo que coman, es más bien una causa genética. Y esto, necesitan sí o sí inyecciones de insulina, si no, no pueden controlar los niveles de glucosa, ¿sí? Pero bueno, la realidad también es, gracias a todo, gracias a la ciencia y la tecnología, cada vez es un poco más sencillo, las aplicaciones de insulina son más sencillas, pueden medirse la glucemia sin estarse pinchando todo el tiempo, entonces si la persona tiene una diabetes controlada, pues lleva una vida totalmente normal. Tiene que estar monitoreándose todo el tiempo, midiendo las glucosas, inyectándose insulina, tiene que comer sano de por vida, tiene que evitar los azúcares de por vida, o en lo posible, no 100% pueden comer un poquito, pero controlado, y desde ya tienen que hacer actividad física para lograr mantener los niveles de insulina de glucemia lo mejor posible. Algunos síntomas cuando aparece la enfermedad son sed anormal y sequedad de boca, micción frecuente, que es esto que les decía antes de querer ir mucho a hacer pipí, cansancio extremo, falta de energía, apetito constante, pérdida de peso como repentina, lentitud en la curación de heridas, infecciones recurrentes, visión borrosas. Esos son algunos de los síntomas con los cuales debutan los pacientes diabéticos tipo 1. Y las principales complicaciones serían más alteraciones a nivel de los vasos y capilares del riñón y la retina a nivel de los ojos, lesiones en los nervios periféricos produciendo neuropatías, aterosclerosis, ¿sí? Y de ya problemas de enfermedad cardíaca. A ver, repito esto de vuelta, que si el paciente está bien controlado con la insulina necesaria, come bien y hace actividad física, seguramente no desarrolle estas cosas. El tema está cuando hay muchos pacientes que están mal controlados porque a veces son rebeldes, no comen lo que tienen que comer, no hacen actividad física, o bueno, hay casos más complicados también, sí, que es difícil encontrar una insulina, la dosis exacta, entonces bueno, obviamente empiezan a aparecer estas complicaciones, ¿sí? En cambio, la diabetes tipo 2
es el tipo más común, es el que más prevalece y se suele desarrollar más en la vida adulta. Y si bien puede haber alguna causa genética, en realidad se relaciona más con el tema del peso y el hábito alimenticio. En realidad acá el tema no está a nivel de nuestro páncreas, digamos, hay insulina. El tema es que puede ser no suficiente para la cantidad de glucemia, o el tema es que el organismo no responde a sus efectos, provocando igualmente una acumulación de glucosa en sangre. Acá sí es súper silencioso, muchas veces hay muchas personas que pueden ser diabéticas tipo 2 sin saberlo. A ver, no es que no lo saben, pero porque no se hicieron estudio, no porque no haya forma de saberlo, porque encima capaz puede ir silenciosa, no tienen síntomas, no se sienten mal, no están cansados ni nada, pero en realidad el tema es que está haciendo daño, entonces a veces es tarde cuando lo reconocen, ¿sí? Pero bueno, acá lo mismo, si uno lo controla, digamos, puede llevar una vida totalmente normal, ¿sí? ¿Y cuáles son los factores principales de riesgo para la diabetes tipo 2? Primero y todo, obesidad y sobrepeso, la mala alimentación, la falta de actividad física, la edad avanzada, a veces más allá de la alimentación y la actividad física, igual después de una determinada edad, las personas mayores tienden a desarrollar una diabetes tipo 2, antecedentes familiares de diabetes, bueno, puede haber también orígenes, factores de riesgo de origen étnico, y bueno, también puede ser nutrición inadecuada durante el embarazo. Si una mujer come muy, muy mal durante el embarazo, puede también desarrollar una diabetes gestacional y por ende después puede determinar una diabetes en la persona. No siempre la diabetes gestacional implica que la persona siga siendo diabética por vida, ¿sí? Pero bueno, si no se controla esa diabetes durante el embarazo, sí. Y acá, a diferencia de la diabetes tipo 1, estas personas no suelen requerir insulina para sobrevivir, no la necesitan porque capaz fabrican insulina, pero sí necesitan no solo de la alimentación y la actividad física, sino de antidiabéticos orales, que el más conocido es la metformina, entre otros, pero la más conocida es la metformina, que no sé si escucharon hablar, pero bueno, es la que más se conoce. Y sí o sí, o sea, la actividad física cumple un rol fundamental, porque la actividad física va a producir directamente una disminución del azúcar en sangre, no importa, más allá de la insulina, más allá de todo, súper ayuda, así que es muy importante que los pacientes diabéticos hagan actividad física, y ya también acá está como este triángulo, o estos tres pilares, que son, digamos, más allá de que sea diabético tipo 1 y tipo 2, si es diabético tipo 1, insulina, y si no va a consumir la medicación de antidiabéticos orales, la actividad física y la dieta son los pilares fundamentales para lograr, digamos, controlar esa diabetes. Los beneficios del ejercicio son los mismos que venimos hablando también con el sobrepeso y la obesidad, pero más que todo aumenta el consumo de glucosa por parte del músculo, entonces va a bajar el azúcar en sangre, va a disminuir la concentración de insulina basal y postprandial, o sea, haciendo que tampoco se esté liberando constantemente insulina sin necesidad, mejora la sensibilidad, o sea, la respuesta de mi cuerpo a la insulina, mejora el perfil lipídico, todo lo que habíamos hablado antes también, o sea, mejora todo el estado de la persona, su sensación y demás, pero bueno, a nivel del azúcar en sangre produce eso, ¿sí? Y el tratamiento de la diabetes, ahí se lo fui adelantando, pero acá hay más que 3, dice 4, porque es plan de alimentación saludable, actividad física regular, tratamiento farmacológico, porque les diría que acá no hay muchas alternativas, en general se requiere sí o sí el antidiabético o las inyecciones de insulina. Un diabético, ojo también, los diabéticos tipo 2 en general no requieren insulina, o sea, porque diría que con el antidiabético oral está bien, pero a veces hay casos que si la diabetes tipo 2 no está controlada, sí o sí necesitan también insulina, porque es la única forma de poder controlarlo, ¿sí? Y el cuarto pilar sería la educación diabetológica, ¿sí? En realidad es saber que igual a veces, más allá de que es tipo 1 y tipo 2, es una enfermedad, digamos, crónica y que es como a la persona le genera mucho impacto, ¿sí? Más las diabetes tipo 1 que hay que inyectar insulina, tiene que tener en cuenta un montón de cosas, hay que también dar como cuidados cotidianos, hay que tratar a la persona como en un todo, también tener en cuenta la parte psicológica, bueno, también si tiene alguna otra enfermedad preexistente, ¿sí? Entonces toda esa educación diabetológica, saber qué le conviene, qué no, a nivel de salud en general también hay que tenerlo en cuenta, y acá es más que importante que la persona aprenda a comer, acá sí o sí, no se trata de una dieta estricta, no hay que eliminar los hidratos de carbono tampoco, es lo que más hay que cuidar porque el hidrato es el que más va a subir la glucemia al fin y al cabo, pero el tema está en seleccionar los hidratos de carbono correctos, ¿sí? Ya les digo, no es sinónimo diabético de sacar las harinas de vuelta, solamente tiene que consumir hidratos complejos,
de vuelta integrales, con salvado, con semillas y demás, y limitar al máximo posible los azúcares simples. Y ya también se trata de limitar el consumo de sal, porque las personas diabéticas tienden a ser hipertensas, así que hay que cuidarse por ese lado, incrementar sí o sí el consumo de fibra, ¿sí? Y así como decía antes, la distribución de macronutrientes es igual o muy parecida al del sobrepeso y obesidad. Se recomienda un 50 de hidratos, más bien complejos, un 20 de proteínas y un 30 de grasas. Y el objetivo nutricional muchas veces es disminuir de peso si la persona tiene sobrepeso, pero más que todo lo ideal es mantener la glucemia en niveles normales, si hay aumento de colesterol, mejorar el perfil lipídico, mantener buenos valores de tensión arterial, por también eso, disminuir la sal y los alimentos con alto contenido en sodio, mantener el peso adecuadamente, si lo tiene, que lo mantenga, pero que no suba, ¿sí? Y ya eso, prevenir tanto las hipo como las hiperglucemias y las complicaciones crónicas que pueden traer aparejados. Y la actividad física, ya que se prescribe actividad física, ¿sí? El tema es que, bueno, hay que tener en cuenta, nada, esto, más que todo hay que tener en cuenta si es un paciente diabético tipo 1, ¿sí? Si usted ya tener algún paciente diabético tipo 1, es donde más hay que tener cuidado porque se tiene que estar midiendo la glucosa constantemente, ¿sí? Pero bueno, hay que tener varios factores en cuenta. Ustedes siempre pregunten, es importante que cuando tiene un paciente, pregunten, ¿tienes alguna enfermedad o algún antecedente? Como tienen que indagar también para saber si la persona tiene alguna enfermedad de estas o no, ¿sí? En sí, puede ser cualquier tipo de actividad física en la que pueden hacer, mejor que involucren grandes grupos musculares, ¿sí? Lo único que les diría a tener en cuenta es que si el paciente tiene alguna complicación crónica, más bien a nivel de lo que es tiene alguna retinopatía o tiene hipertensión, sería preferible que el paciente evite aquellas actividades que aumentan la presión intratorácica, ¿sí? Como el levantamiento de pesas en exceso a nivel torácico, porque puede aumentar la presión arterial. No es una limitante, pero bueno, con mayor cuidado. Y si tiene una neuropatía periférica, como por ejemplo tiene un problema a nivel del pie, una mala cicatrización de heridas en los pies y demás, bueno, ahí también evitar cosas que impacten mucho, actividades que tengan impacto o trauma, ¿sí? O por ejemplo natación, donde capaz el paciente se va a meter en una pileta, donde puede contraer más infecciones en esa herida. Entonces, bueno, tener en cuenta esas cositas básicas, pero no hay que tener tampoco demasiados recaudos. Sí diría más bien que sea actividades o trabajos más bien de intensidad moderada, tampoco tienen que ser súper altas por las dudas, más en un paciente diabético tipo 1, siempre con mucho cuidado. Y bueno, la frecuencia y duración de la actividad física, bueno, idealmente un gasto que sea entre 900 a 1500 por semana, que cambien también a nivel, que traiga beneficios a nivel metabólico, que ayude a bajar la hipertensión, que ayude a bajar el colesterol, ¿sí? Que no sea una simple caminata. Todo ayuda, pero bueno, mejor también lograr estas cositas. Y lo ideal se ha evidenciado que para mejorar el perfil de la glucemia, lo ideal es hacer actividad física al menos 3 veces a la semana, de 20 a 45 minutos idealmente, ¿sí? Y bueno, si tiene encima diabetes más sobrepeso, ahí mejor, 5 veces por semana, hay que hacer un plan más intensivo. Bien, otra de los problemillas de salud que hemos dicho era la hipertensión arterial, ¿sí? Que digamos en sí la hipertensión es el aumento sostenido de la presión arterial, ¿sí? Nuestro corazón tiene dos presiones, la presión sistólica o máxima, que está dada por la contracción del músculo cardíaco, que es la que hace que haya mayor fuerza de flujo, que es la que va a hacer que, digamos, el corazón largue la sangre para el resto de nuestros órganos, y después está la presión diastólica o mínima, que está dada por la relajación del corazón. Una vez que late, larga la sangre y después se vuelve a relajar, ¿sí? Y esa es la presión mínima o diastólica. Los factores que regulan, digamos en sí, regulan sobre el volumen de la sangre y la resistencia periférica al flujo sanguíneo. O sea, lo que hay que tener en cuenta es más que todo lo que se llama resistencia vascular periférica, ¿sí? Digamos, cuando tenemos hipertensión o la presión es alta, esa máxima circulación va a hacer que el corazón cada vez tenga que estar inyectando mayor cantidad de sangre a nuestro cuerpo, o sea, y con más fuerza, ¿sí? Entonces, eso puede hacer que a la larga se produzca algo que se llama hipertrofia cardíaca. El corazón es un músculo, ¿sí? Entonces, si yo lo estoy forzando constantemente a que tenga que estar bombeando con más fuerza, eso va a hacer que se produzcan algunos problemas a nivel cardíaco, ¿sí?
y eso a su vez también va a ir generando daño en lo que son las venas y arterias, principalmente a nivel de lo que son los órganos blancos como corazón, riñón y cerebro. La hipertensión se puede clasificar según el valor que dé la presión sistólica y la diastólica, ¿sí? Se considera normal, ven como acá ven en el cuadrito, normal entre 130 y 85, y va siendo normal a alta cuando va pasando estos valores, y puede haber distintos grados, grado 1, grado 2, grado 3, ¿sí? Cuanto más alta es la hipertensión, más grave es la enfermedad cardíaca, o mayor es el riesgo de enfermedad cardíaca, ¿sí? Y puede ser primaria o secundaria. Primaria es cuando hay un componente más bien genético o hereditario, sí que predispone el individuo a hacerlo, y puede ser si no secundaria a alguna patología. Digamos, la mayoría igual de los casos son más bien desconocidos, pero bueno, si es primaria es por genética, y si es secundaria es asociada a otra enfermedad. ¿Cómo podemos prevenir o ayudar a mejorar la hipertensión? Bueno, más que todo, evitar el sobrepeso y la obesidad, ¿sí? No hay que seguir sumando factores de riesgo, ¿sí? Desde ya, a nivel de alimentación, reducir el consumo o la ingesta de sodio, ¿sí? Lo es que sea menor a 2,4 gramos de sodio al día. Limitar la ingesta de alcohol, porque el alcohol es el principal factor que aumenta la hipertensión, ¿sí? Incluir actividad física de forma aeróbica, porque va a tener más impacto en esta salud cardiovascular. Mantener una ingesta adecuada de potasio y de calcio, ¿sí? No fumar, o sea, evitar el cigarrillo, porque también trae más problemas a nivel de la circulación, venas, arterias y cardíaca. Limitar el consumo de cafeína, no es que esté prohibida, pero lo ideal es no consumir café en exceso, o bebidas cola que tienen también cafeína, como limitarlo un poquito, cuidarlo, ¿sí? Y bueno, tratar de controlar el estrés, que habíamos dicho que era semi-modificable, pero bueno, el estrés es el peor enemigo para lo que es la hipertensión, ¿sí? Actividad física, desde ya ideal, porque la actividad física también va a ser un gran aliado para disminuir la presión arterial, ¿sí? La idea es hacer actividades que vayan entre el 50 al 85% del VO2 máximo, entre 20 a 60 minutos, 3 a 5 veces por semana. Si la persona tiene sobrepeso, obesidad, 5 veces por semana. Actividades más bien sí de baja intensidad para no producir grandes impactos en la presión sanguínea, ¿sí? Y algunos ejercicios como este levantamiento de pesas, digo, mucho levantamiento de pesas, digamos, personas que levantan mucho peso, estiramientos extremos, eso puede traer una respuesta fisiológica que aumente la presión arterial, así que habría que tener cuidado. No es que está prohibido, pero habría que tener cuidado, ¿sí? Y siempre, si ustedes tienen se les acerca alguna persona para comenzar, no solo tienen que preguntar esto si tiene alguna enfermedad, sino esto de indagar también. Yo a veces, ¿tenés alguna enfermedad? No. ¿Tomás alguna medicación? Sí, tomo Lotrial, porque o sea, es una medicación para la hipertensión. Muchas de las personas no reconocen que tienen hipertensión. No, fue porque una vez me dio alta. Son hipertensos y no lo reconocen, pobres, pero hay que tratarlos como tal, y cuando tenga una persona que tenga algo de todo esto, siempre pidan una evaluación médica antes. Es fundamental que tengan el apto físico, pero con todo el estudio, para prevenir también problemas después, ¿sí? Pero siempre indaguen, y esa técnica les digo, ¿estás tomando alguna medicación? No importa, ustedes no importa qué medicación están tomando, pero sí, por ejemplo, lo que es el Lotrial es para la hipertensión. Entonces, si ven que les dice una medicación es porque algo tienen en general, ¿sí? Bien, y ya de lo que es la parte nutricional, acá también necesitamos un cambio de vida, hábitos saludables, tratar de bajar el estrés, bajar el sobrepeso si lo tienen, o sea que yo les diría que la forma de abordar a nivel nutricional la hipertensión es muy parecida a la disminución de, digamos, como es el sobrepeso y la obesidad, pero bueno, también algo que se usa mucho es la dieta mediterránea o dieta DASH, que es hecha a esa base de alimentos bajos en sodio, disminuir la sal y todos los alimentos que tengan alta concentración de sodio, y buscar, digamos, más bien también pan sin sal, queso sin sal y demás, baja en grasas saturadas, y que incluya mayormente frutas y verduras, cereales integrales, legumbres, pescados, carnes magras y aceites de buena calidad, oliva, y que tengan esos famosos omegas que van a ayudar, ¿sí? De ya sacar la sal de mesa y buscar alimentos, o mejor dicho, condimentos o cosas que ayuden a dar sabor a las comidas, pero sin usar la sal, ¿sí? Y después alimentos altos en sodio, fiambres,
embutidos, achuras, paquetes tipo chisitos, palitos, lo dulce también, dulce de leche y un montón de productos de panadería también tienen sodio, por más que nosotros no les sintamos el gusto. Los alimentos congelados o enlatados, también para conservar, se les pone mucho sodio, así que ojo con eso, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano? Si se anima a hacer, Sí, profe, en el tema de anterior, el tema del Lotrial, a mí me recetaron otra medicación para la presión, digamos, y me prohibieron un par de alimentos como tomate, manzana y demás. ¿por qué eso? A ver, puede ser, otra medicación puede ser, el Lotrial Porque no es la tenía, única, depende. sí, no, me detectaron que tengo hipertensión y tengo problemas intestinales, o sea, gastroenteritis, digamos, y me Ah, ok, prohibieron. está bien, entonces ahí puede ser, ¿sí? Sí, Igual, estaba fatal. ahí habría que ver, si por divertículos, dijiste divertículos, perdón, que pobre, le estoy indagando todo. Si es divertículos, igual ahí también hay como controversia, no es necesario sacar todas las semillas, pero bueno, no importa, igual por ahí venía la mano. Pero bueno, eso, siempre investiguen eso, lo que les decía es, si tomo medicación, después última, anótense qué medicación era, e investiguen para qué toma esa medicación, ¿sí? O sea, muchas veces dicen, no tengo ningún antecedente, no tengo ninguna enfermedad, y toma medicación. Y la hipertensión, a ver, cualquier persona que igual tuvo un pico de hipertensión, ya se considera hipertensa, pues ya tiene ese mayor riesgo de poder producir esa hipertensión. Así que, es verdad, capaz no tienen hipertensión constante, pero hay que cuidarlo como tal, ¿sí? ¿Alguien más hipertenso por ahí? Bien. Bueno, desde ya, Era también April, dejar de profe. fumar. Enalapril, tal cual, perfecto. Son distintas drogas que se usan para controlar la hipertensión, perfecto. Bien. Vamos con lo último, ya los libero. Les rementí, les dije que los iba a liberar antes y mentira. Obesidad infantil, ¿sí? Desde ya estamos hablando de la obesidad en sí, o sea, en realidad es todo lo mismo, nada más que va a estar aplicado a ese exceso de grasa corporal, pero en los niños, ¿sí? El tema es que acá las consecuencias son aún mayores, pero porque, a ver, no solo, en el niño, en el momento no las va a sufrir tantas esas consecuencias, pero a futuro puede traer muchas grandes consecuencias, por eso es muy importante prevenir esa obesidad infantil, y ni hablar que también trae un gran impacto económico a nivel salud, ¿sí? Pero la prevención de la obesidad en el niño es una gran prevención de enfermedades a futuros, de cualquiera de todas esas enfermedades que estuvimos hablando antes. Si el niño, digamos, si no controlamos esa obesidad en el niño, seguramente va a desarrollar, y les diría que en el 99,9% de los casos va a desarrollar alguna de las otras enfermedades que estuvimos hablando, ¿sí? La obesidad a nivel infantil está aumentando considerablemente a nivel mundial, entonces, bueno, lo ideal es tratar de controlarlo, y por eso, desde la alimentación y la actividad física, somos los grandes protagonismos que podemos tratar de interceder. Acá para el diagnóstico, si bien se usa el índice de masa corporal, no basta solo con el índice de masa corporal, sino que se utilizan unas gráficas que relacionan el IMC con lo que se llama percentilo. O sea, fíjense, por ejemplo, acá, en esta línea, va a estar el BMI, pero en esta otra línea, de forma acá horizontal, va a estar la edad del niño. Entonces, lo que se hace acá es, o sea, también son tablas, ¿sí? Las tablas están dadas según si son varones o mujeres, y según edad cronológica. Esta va de 5 a 19 años, hay de más chicos y hasta los 19 años, pero o hay algunas que son con rangos de edad más pequeños. Lo que hay que hacer acá es hacer la intersección entre el BMI, o sea, se hace el peso dividido la altura al cuadrado, me da un valor, por ejemplo, me da 20, ¿sí? Ahí me ven ustedes mi flechita, y la voy a unir con lo que sería la edad. Por ejemplo, si la persona tiene, este niño tiene 11 años, hago 11 más o menos, ahí hay que hacer una regla, a 20, entonces me va a dar que el niño va a estar como a esta altura, ¿sí? Entonces ahí hay que buscar qué significa ese color, ¿sí? En general, ahí está en un peso normal, pero si, por ejemplo, este niño de 11 años está en un percentil más alto, ya va a ser sobrepeso, ¿sí? Hay también tablas para niños, de 2 a 20 años, o hay distintos rangos, y acá sí está por ver por colorcito. Si, digamos, si yo hago la intersección, no sé, uno que tiene 12 años y el BMI me da 14, es bajo peso. Si este mismo niño tiene un BMI de 17, está en un peso normal. Si ese mismo niño de 12 años, que se me fue la flechita, acá,
tiene un BMI de 23, es sobrepeso, o si tiene un BMI de 30, tiene obesidad. ¿Se entiende? O sea, se relaciona la edad con el índice de masa corporal, y ahí se habla de qué percentilo está el niño o la niña. No quiere decir, a veces es verdad, bien, entonces si se va a pegar el estirón, bueno, puede ser que después si crece, obviamente cambia el índice de masa corporal, ¿sí? Lo que se va tratando de hacer es que esos niños mantengan el percentil lo más adecuado posible, y tratemos de que no lleguen a la obesidad infantil, ¿sí? Por eso siempre está bueno ir viendo esto del percentilo para prevenir que esa obesidad o ese, digamos, ese sobrepeso siga avanzando. Bien, justamente ya les digo, la complicación más grave es que el niño después también desarrolla una obesidad en la edad adulta y por ende un montón más de enfermedades, ¿sí? ¿Cuáles son estos factores de riesgo del niño? Bueno, la disminución del tiempo para hacer actividad física, y cada vez le dedica más tiempo, más que factores de riesgo serían las causas, ¿no? Disminución del tiempo de hacer actividad física, el reemplazo del tiempo de esa actividad para estar más tiempo viendo tele, videojuegos, computadora, celular, hoy en día diré también, niños que capaz tienen malos hábitos, que evitan el desayuno, no tienen horarios de comida establecidos, o pasan muchas horas sin comer, o el picoteo más de galletitas, o el consumo de alimentos más industrializados, procesados y ultraprocesados, dietas altas en lípidos, hidratos de carbono refinados, altos en azúcares, familias en las cuales capaz muchas veces los padres trabajan y los niños no tienen a alguien que les controle su alimentación, o que no coma más comida rápida, bajo consumo de frutas, verduras, fibra, ¿sí? Acá sí factores de riesgo también, antecedentes de obesidad de primer grado en familiares como padre, madre. A lactación temprana es cuando también los niños, cuando son bebés, digamos, se les hace el destete de la leche materna antes de los 6 meses de edad. Cuando los chicos, a partir de los bebés de 6 meses de edad, empiezan a comer comida, pero cuando se hace antes de tiempo, corre mayor riesgo de tener obesidad cuando son niños. Si la madre también tuvo diabetes gestacional, hay mayor riesgo de que el niño sea diabético, perdón, que el niño sea obeso. Retraso de crecimiento intrauterino también puede producir que el niño después tenga sobrepeso. Bueno, también hay factores a nivel social, económico y cultural, ¿sí? Y las consecuencias son el peor impacto porque son muchas, ¿sí? Desde problemas con los huesos y articulaciones, dificultades para desarrollar algún deporte o ejercicio físico, problemas a nivel de la respiración, alteraciones del sueño o apneas, madurez prematura, hipertensión, colesterol, disturbios hepáticos, desánimo, cansancio, bueno, nada, son muchos, ¿sí? También está muy relacionado al bajo autoestima, sufrimiento también muchas veces por parte de bullying, ni hablar de esas cosas, ¿sí? O cierta discriminación, nos guste o no, también existen los niños con sobrepeso o obesidad, ¿sí? Ni hablar que también hay como edades donde también después hay complicaciones más como trastornos en la conducta alimenticia que pueden llevar a lo que es la bulimia o anorexia, ¿sí? Bueno, problemas a nivel de la piel, diabetes, ¿sí? Son muchos como estas cosas que, digamos, las complicaciones que puede tener el niño, así que lo ideal, bueno, nada, es tratar al niño a través de lo que es la alimentación, la actividad física, ¿sí? Más que todo, a ver, acá el tema sí es más que nunca, acá no hay que hacer dieta, cuando tenemos un niño que tiene sobrepeso o obesidad, no tienen que hacer una dieta estricta. Lo que hay que apuntar mucho es a cambiar el hábito. No importa, es lento, no importa. Muchas veces no bajan, muchas veces vienen las mamás y me dicen, tiene que hacer una dieta mi hijo porque no para de comer. No, no hay que tratarlo de esa forma porque si no es peor. Hay que de a poco enseñarle a comer, hacer un cambio paulatino, para, digamos, tomar hábitos que puede llevar a su edad adulta, ¿sí? Y al fin y al cabo es un niño, también tiene que disfrutar, tiene que compartir a nivel social, no hay que olvidarse que está en crecimiento, entonces tampoco le puedo sacar todo porque necesita la energía y los nutrientes para poder crecer y desarrollarse adecuadamente. Entonces, ¿hay que hacer un déficit calórico? Sí, pero también tiene que ser gradual, ¿sí? Y de ya, acá como que ese déficit calórico lo vamos a lograr más que todo aumentando la actividad física, eso sí no se negocia, hay que aumentar el movimiento, que no esté tanto tiempo sentado en la tele, la de los videojuegos, actividad física, sí o sí, si es en grupo, mejor, porque eso va a divertirle más, ¿sí? Que sea algo divertido, ¿no? Que sea obligado, pues si no también estamos en problemas, y que sea como un cambio también a nivel de la familia, que, a ver, muchas veces vienen y me dicen, ay, mi hijo no consume verduras, pero capaz que los padres tampoco lo consumen, o sea, los padres son el principal ejemplo para los hijos, entonces también está bueno que en casa todos cambien el hábito, ¿sí? A ver, esto nos pasa, si me pones una torta enfrente me va a tentar, ¿sí? Si no me la pones
pones, es más fácil que yo pueda cuidarme. Entonces, acá es donde también está bueno que sea un cambio de hábito a nivel de toda la familia y que los padres den el ejemplo, ¿sí? Así que más que todo se trabaja en esto, en pautas alimenticias, todo lo que hablamos antes, pero pautas alimenticias sin hacer una dieta estricta. Esto lo paso más por alto porque es eso, cambiar el estilo de vida, hacer actividad física y todas cosas que de a poquito vaya aumentando el bienestar y la autoestima del paciente, ¿sí? Del paciente niño, aumentar más, bueno, el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, disminuir el consumo de comida rápida, de galletitas, caramelos, golosinas, ¿sí? Todas esas cositas. Y bueno, desde ya por eso la actividad física es fundamental porque va a tener no solo, digamos, impacto a nivel físico, sino también a nivel emocional. El niño va no solo a quemar calorías y liberar energía, sino también eso, como eso, descargar también, liberar energía en el sentido de que a veces están a 1000, entonces como, bueno, hacer que bajen un cachito, que se sienta feliz, de buen humor, ¿sí? Y si es, por ya les digo, en forma de grupo o deportes en conjunto, mucho, mucho mejor, ¿sí? También, bueno, beneficios de la actividad física son muchos, pero esto, hacer que el niño se relacione con otras personas de su misma edad, que le genere confianza, hacer grupos de amigos, controlar su energía, como decía recién, mejorar su coordinación y la fuerza, bueno, de ya quemar calorías para disminuir el peso, y se recomienda que al menos hagan 30 minutos de actividad física por día, como jugar a la pelota, correr, andar en bici, lo que sea, ¿sí? Y disminuir el tiempo que están sentados, ¿sí? Bueno, eso es todo. Esto después lo vemos en la clase que viene, que eran pautas básicas de eliminación, que fue un poco todo lo que estuvimos diciendo, pero bueno, lo dejamos para la próxima clase, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que me quieran preguntar? Perdón, aceleré al final porque no llegaba, pero... Ahora con el tema de la pandemia, por ejemplo, ¿no? El tema de la actividad de los chicos. Por ejemplo, mi hijo tiene 12 y Sí. hacía mucho deporte. Actividad física lunes, más allá del colegio, lunes, martes y viernes, hacía a la noche baby fútbol y de martes a sábado y domingo jugaba y hacía fútbol en cancha de 11. Imagínate, hace 7 meses que no tiene esa actividad. Y él, Sí. o sea, come fruta, come verdura, le cuesta mucho la verdura, obviamente, 12 Obvio, años. como casi todos los niños. Me cuesta horrores, pero trataba de que active un poco en días de semana, porque vos imaginate que cero actividad física ahora, salvo jueves en el colegio que le daban actividad física por Para que no es lo por mismo, Zoom. claro, tal cual. Entonces, yo vi que cambió toda su composición física, ¿no? Aparte que está desarrollando, ¿no? Claro. Tiene 12 para 13, Justito. pero toda su composición física cambió de una manera, y claro, come igual que antes. Él tenía un desgaste físico enorme y ahora... ahora acabo que fue hasta un poco más por todo esto que generó la pandemia, toda esa parte emocional, aburrimiento. Claro, y aparte que o duerme un poquito más o un poquito menos, o se acuesta más tarde, y nosotros teníamos un equilibrio de que 9, 10 de la noche él ya estaba durmiendo porque el desgaste físico que él tenía para despertarse temprano. ¿Cómo provocamos que ellos vuelvan, ¿no? Ahora empieza este miércoles la actividad es en baby fútbol, pero no es lo mismo ese desgaste que él tiene, y tampoco le quiero que prohibirle toda la comida, porque yo veo que engordó. Claro, bueno, eso es normal porque imagínense, a ver, nos pasó un poco a todos y me incluyo, o sea, la pandemia nos mató un poco a todos en cierto aspecto porque eso, fue de golpe también mucho tiempo, estar encerrados, esta parte emocional, la actividad física, uno antes se movía mucho más también por su rutina diaria, ni hablar más de la actividad física, ¿no? Entonces eso tuvo un gran impacto, ahora de a poco, por un lado también, viste, cuanto más quietos nos quedamos, más nos cuesta activar, entonces de a poco estimularlo que se empieza a mover, y no solo con fútbol, sino también eso, salir a andar en bici, salir a caminar, ¿sí? Y desde casa yo diría, si bien no le gusta mucho la verdura, esto que decía antes, intentar disfrazársela de alguna forma, dar el ejemplo un poco a todos en casa, crear algo que se llama un ambiente seguro, tratar de no tener en casa esas cosas que son como las peores en el sentido, todo lo que a él le gusta mucho, que capaz le provoca más ese picoteo, no digo que no le compres nada, pero no tener toda la variedad de, no sé, no digo que sea el caso, pero toda la variedad de galletitas, chocolates,
como ayudarlo a, Bueno. a que tenga alimentos más saludables, porque hay cosas que no comen, pero no porque no les gusta, porque no lo conocen, o porque les es más divertido una galleta que un pan integral, pero a veces si se lo das, después también lo comen, ¿entendés? Entonces, como bueno, Si ir nosotros llevando hemos con eso. cambiado esa variedad de comer, por ejemplo, de que hacíamos pan de salvado integral, lo adaptamos a su rutina del desayuno, por ejemplo, Perfecto. para poder variar un poco y no que coman pan solo, Eso, porque si eso. no es como que nos costaba un montón. Re. Y ese es el tema del tema de acostumbrarnos. El tema es que, por ejemplo, viene mi suegra y le trae factura. Entonces, Ahí está el problema con la suegra, no mentira. Sí, o le pero bueno. trae alfajores, ¿viste? Yo trato de no tener todas esas Bueno, cosas. pero ahí hay porque que hablarlo, no que no se lo traiga nunca, pero capaz, mira, como que, porque es también por la salud de él, no es que uno lo hace. Claro, obvio. Sin que se entere el niño, bueno, trata de no tratar tanto esas cosas, o que traiga un alfajor, no una caja de alfajores, ¿entendés? Como Sí. pequeños gustitos, pero no que sea cosas que si no lo va a comer hoy, mañana, pasado, todos los días un alfajor, ¿sí? Esto, bueno, ya los papás son los que también hacen el almuerzo y la cena, entonces ahí también, esto que dicen antes de Sí. evitar frituras y salteados, cocinar también, no solo en los ingredientes, sino Ahí comemos re sano de por sí. Perfecto. Aparte hago todo yo, no. Perfecto. También cocinar lo justo y necesario, como capaz, no sé, son 3, no sé, calcular, por decirte algo, 2 milanesas para los hombres, 1 para la mujer, cocinar 5 milanesas, no cocinar 20 milanesas, no llevar la fuente de comida a la mesa, yo así ensaladas o verduras más en la mesa, pero no llevar la fuente de comida para que no tentarse con más, no usar pan o galletas a la hora del almuerzo y la cena, estimular el consumo de agua y no de jugos o gaseosas, ordenarlo con horarios, no te obligarse a levantarlo, que se levante a las 8 de la mañana, pero bueno, hacer cosas que facilite para que desayune, ¿sí? Buscar estos lácteos descremados, comprar carnes magras, ¿sí? Fruta, que más que ahora hay fruta, o al menos para mí es más rica, hacer que consuma más fruta, esas cositas, de esa forma los vamos ayudando, que reduzcan las porciones, pero son esos pequeños cambios que lo van a ayudar, eso, que no se sienta a dieta, o que le estás cortando la comida, pero bueno, ¿sí? Y explicarle que es para que él coma mejor y esté más sano y demás. Sí, en eso, o sea, y también, por ejemplo, lo que sacamos es el tema del pan en la comida y esas cosas, Bien. ya lo teníamos una rutina, digamos. Bien. Lo que pasa que, bueno, con todo este tema de que él activaba mucho y tenía mucho desgaste físico, y al no tener nada, yo lo vi que, o sea, no le digo nada, digamos, porque obviamente creas un bajón pobre el pibe, pero lo vi más gordito, entonces yo digo, uy, ahora volver a bueno, pero que también, active. si va a volver a activar, o sea que también, así como subió un cachito, capaz va a volver a como a moldarse, ¿sí? Es clave capaz eso, tratar de cambiar igual los hábitos, acompañarlo, pero va a ser que hay gran parte que viene de la mano, ¿sí? Sí, genial, gracias. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más a lo que me quieran preguntar? Emi, tengo una consulta. Dime. Capaz que ya te preguntaron, pero todo este material informático, digamos, en PDF, porque las clases están grabadas, pero ¿vamos a tener el material en PDF? Hay material teórico. La clase, como el PowerPoint, no sé, pero si quieren, yo se voy a tratar se lo voy a mandar a Somos Profes y a ver si también lo pueden subir. Yo no tengo drama, ¿sí? Sí, si no, o te mando un mail a la casilla y cualquier... Dale, tal cual. Curso, si querés, no hay problema, entonces. Dale, obvio, sí. Buenísimo. Bueno, chicos, nos vemos el jueves que viene, ¿sí? Buena semana, y bueno, ya como les digo siempre, cualquier duda me mandan mail, o bueno, la próxima a ver si se animan también antes de que arranquen la clase, me van preguntando, ¿dale? Bueno. Nos vemos la próxima, un besito grande.